San Rodrigo de Córdoba. El santo que prefirió la muerte a negar su fe. ¿Alguna vez te has quedado callado en la mesa de tu casa, ocultando lo que realmente crees, solo para evitar una discusión con tu propia familia? Piensa en ese nudo en el estómago. Esa sensación de que, por mantener una paz artificial, estás traicionando algo muy profundo dentro de ti. Todos lo hemos hecho. Nos decimos a nosotros mismos que Dios conoce nuestro corazón, que no hace falta provocar un conflicto, que es mejor llevar la fiesta en paz. Pero ¿qué pasa cuando esa paz te exige dejar de ser quien eres? ¿Qué ocurre cuando el mundo exterior te roba tu identidad y tú, por miedo, decides aceptarlo? Hoy no vamos a hablar de una historia lejana, aunque ocurrió hace más de 1000 años. Vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de la fractura más dolorosa que experimenta el ser humano, la división entre aquellos que comparten la misma sangre. Porque si pierdes la capacidad de sostener la verdad frente a los que más amas, pierdes algo esencial del cristianismo. Te conviertes en un fantasma en tu propia vida. Imagina la ciudad de Córdoba en el siglo IX. No es la ciudad de postales turísticas que conocemos hoy. Es el corazón palpitante de un imperio islámico en la península ibérica. Es una ciudad brillante, culta, rica, pero donde ser cristiano es caminar sobre el filo de una espada. Puedes existir, sí, pero bajo condiciones. Puedes rezar, pero en silencio. Puedes creer, pero sin molestar. Es una tolerancia asfixiante. En este escenario vive un sacerdote. Su nombre es Rodrigo. Rodrigo no es un guerrero buscando mártires, no es un fanático. Es un pastor, un hombre de paz. Y su mayor cruz no está en las calles, está en el salón de su propia casa. Rodrigo tiene 2 hermanos. Uno ha mantenido la fe católica. El otro, buscando prosperidad, favores políticos o quizás simplemente comodidad, ha abrazado el Islam. Y entre ellos, el odio. Detente aquí un segundo. ¿No te suena familiar esta escena? Familias de hoy desgarradas por ideologías, por políticas, por creencias distintas, incapaces de mirarse a los ojos. La tensión en la casa de Rodrigo era insoportable. Un día, la violencia estalla. Los 2 hermanos se enzarzan en una pelea a muerte. Rodrigo, movido por el amor, interviene. Intenta separar a su propia sangre, y el resultado es el que tantas veces sufre el que busca la paz en un mundo de guerra. Ambos hermanos se vuelven contra él y lo golpean con tanta brutalidad que Rodrigo cae inconsciente, al borde de la muerte. Aquí es donde la historia da un giro que te hiela la sangre. El hermano musulmán, viendo a Rodrigo tirado, casi inerte, decide hacer algo impensable. Lo sube a una camilla, lo pasea por las calles de Córdoba y grita a los 4 vientos: ¡Mirad a mi hermano! Era un sacerdote cristiano, pero en su lecho de muerte ha reconocido la verdad. Se ha convertido al Islam. Rodrigo no puede hablar. No puede defenderse. Está atrapado en el silencio de su agonía mientras el mundo a su alrededor le roba su identidad. Le están cambiando el alma por decreto. Cuando Rodrigo finalmente despierta, descubre la monstruosa mentira. Todo su entorno cree que ha renegado de Cristo. Imagina la desesperación. Podría haberse quedado callado. Podría haber pensado: bueno, yo sé lo que creo en mi interior. Dios sabe que no apostaté. Si me quedo callado, mantengo mi posición, salvo mi vida, evito problemas. Esa es la tentación moderna, ¿verdad? Creer que la fe es solo una emoción privada que no requiere manifestación pública. Pero Rodrigo entendió algo que hoy hemos olvidado trágicamente. Entendió que una fe que no se confiesa públicamente cuando es desafiada es una fe muerta. Si permites que el mundo dicte tu verdad por comodidad, estás construyendo tu vida sobre arena. Rodrigo huye. Se esconde en las montañas cercanas a Córdoba. Necesita tiempo, necesita a Dios. Pero la herida ya está abierta. Una herida que no solo sangra en el siglo IX, sino que sangra en cada cristiano hoy que esconde su crucifijo en el trabajo, que calla sus valores en la universidad, que asiente con la cabeza ante la mentira solo para encajar. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Esa es la herida humana. El terror a no ser aceptado. El terror al conflicto.
Pero Rodrigo estaba a punto de descubrir que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo, incluso en medio de la tormenta. En la soledad de su escondite, Rodrigo experimenta la misma angustia que Cristo en Getsemaní. El miedo es real. La sangre corre por sus venas a toda velocidad cada vez que escucha un ruido. Pero en ese silencio, la palabra de Dios comienza a resonar con una claridad abrumadora. Las Escrituras no son un libro de reglas frías, son el mapa de la realidad. Seguramente a la mente de Rodrigo volvieron las palabras exactas de Jesús en el Evangelio de Mateo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Qué palabras tan duras de escuchar hoy, en nuestra época donde el único mandamiento parece ser no ofender a nadie. Sin embargo, si pierdes la firmeza de estas palabras de Cristo, pierdes el Evangelio entero. Jesús no estaba promoviendo el odio familiar, estaba revelando una verdad profunda. La luz y las tinieblas no pueden coexistir sin fricción. Cuando decides vivir en la verdad absoluta que es Cristo, aquellos que prefieren las sombras inevitablemente reaccionarán. Un día, bajando a la ciudad por necesidad, Rodrigo es reconocido. Irónicamente, es reconocido por el mismo hermano que lo había metido en esta pesadilla. Su hermano lo delata a las autoridades. Este hombre, dice, era musulmán y ha vuelto a la fe cristiana. Para la ley del lugar en ese momento, la apostasía del Islam se pagaba con la muerte. Rodrigo es arrestado y llevado ante el cadí, el juez. Y aquí comienza la verdadera revelación bíblica de esta historia. El juez lo mira y le hace la oferta que el mundo nos hace todos los días. No le pide que deje de creer en su corazón. Le dice, solo tienes que decir una frase, solo tienes que afirmar públicamente que crees en nuestra ley. Te daré riquezas, posición, mujeres, tranquilidad. Dios es misericordioso, Él entenderá por qué lo hiciste. Es la misma tentación del desierto. Es Satanás ofreciéndole a Cristo los reinos del mundo a cambio de una pequeña inclinación de cabeza. Una genuflexión minúscula frente al ídolo. Aquí es donde muchos se detienen y se pierden lo esencial. Pensamos que la gracia de Dios es un permiso para la cobardía. Pero Rodrigo, fortalecido por el Espíritu Santo, se yergue frente al juez y le dice, yo nací cristiano, he vivido como cristiano. Soy sacerdote de Jesucristo y con su gracia moriré siendo cristiano. Nunca renuncié a mi Señor y nunca lo haré. Esa respuesta no viene del orgullo humano. Viene directamente de la tradición de los apóstoles. Viene de las cartas de San Pablo a los romanos, cuando pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Rodrigo es arrojado al calabozo más oscuro, frío y pestilente de Córdoba. Lo dejan allí para que el hambre y la oscuridad quiebren su voluntad. Pero Dios, que nunca abandona a sus testigos, le tenía preparada una sorpresa. En la oscuridad de esa celda, Rodrigo escucha una voz. Hay otro prisionero. Su nombre es Salomón. Es un hombre que sí había sido musulmán y se había convertido a Cristo. En ese calabozo inmundo se produce la iglesia en su estado más puro. Dos hombres, de pasados distintos, unidos por la verdad inquebrantable del Evangelio. Pasan los días orando juntos, dándose ánimos, compartiendo el pan espiritual de la esperanza. Se convierten en familia, porque Cristo dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. El hermano de sangre lo había entregado a la muerte, pero en la prisión, Dios le dio un hermano en el espíritu para caminar hacia la vida eterna. La revelación aquí es profunda. La fe cristiana no es un cuento de hadas donde Dios te quita los problemas. Es la fuerza sobrenatural que te permite atravesar el valle de sombras sin perder la luz. Rodrigo estaba viviendo en carne propia el libro del Apocalipsis, donde se habla de aquellos que lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero. No estaban sufriendo por un capricho.
Estaban sufriendo porque la verdad, que es una persona llamada Jesús, vale más que la vida biológica. Llegados a este punto, es normal que en tu mente surjan objeciones. Es legítimo dudar. Quizás te estés preguntando, con mucha sinceridad, ¿no es esto puro fanatismo? ¿Acaso Dios, que es Padre, quiere que sus hijos mueran de forma tan cruel? ¿No hubiese sido más inteligente que Rodrigo mintiera, salvara su vida y luego siguiera sirviendo a los pobres y celebrando misas en secreto? Al fin y al cabo, Dios mira la intención del corazón. Si te has hecho estas preguntas, no estás solo. De hecho, en la misma época de Rodrigo, en la misma Córdoba del siglo IX, había muchos cristianos, incluso obispos y sacerdotes, que pensaban exactamente así. Criticaban a los mártires. Decían que Rodrigo y otros como él eran imprudentes, que estaban provocando a las autoridades, que estaban rompiendo la convivencia pacífica. Les decían, no sean extremistas, adáptense a los tiempos. Parece que estuvieran hablando hoy mismo, ¿verdad? Vivimos en una cultura que nos repite sin cesar. Adapta tu fe a la época. No seas tan estricto. Si la doctrina choca con el mundo moderno, cambia la doctrina. Pero vamos a responder a esta objeción con misericordia y con la firmeza de la verdad. ¿Qué pasa si Rodrigo miente? ¿Qué pasa si dice públicamente, no conozco a ese hombre, como hizo Pedro en el patio del sumo sacerdote? Si la verdad fuera solo un concepto intelectual, quizá podrías fingir. Pero para el cristiano, la verdad no es una idea. La verdad es una persona. Negar tu fe frente al mundo no es una estrategia de supervivencia. Es una traición relacional. Es mirar a los ojos a quien murió por ti en la cruz y decirle, tú no eres suficiente para mí en este momento. Si Rodrigo hubiera cedido, la pequeña comunidad cristiana de Córdoba habría recibido un golpe mortal. Habrían dicho, veis, ni siquiera sus sacerdotes creen realmente en este Cristo. Cuando las cosas se ponen difíciles, ceden. El cristianismo habría desaparecido de esa tierra, absorbido por el compromiso y la tibieza. La objeción del mundo moderno es que el sufrimiento por una creencia es inútil. Salva tu vida a toda costa, nos gritan. Pero Cristo nos dice lo contrario. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. No se trata de buscar la muerte. Rodrigo huyó al principio. No era un suicida. La Iglesia Católica rechaza el martirio provocado o el buscar la muerte sin sentido. Pero cuando la muerte viene a ti, y la única puerta de escape exige que pises el rostro de Jesucristo, ahí es donde se define quién eres. Imagina el tercer y último juicio de Rodrigo. Lo sacan de la celda. Está escuálido, sucio, débil físicamente, pero su mirada tiene un peso que el juez no puede soportar. El juez sabe que ha perdido, porque el poder terrenal solo funciona con aquellos que le tienen miedo a la muerte. Cuando un hombre ya no teme morir porque sabe que la muerte es solo la puerta de entrada a la casa del Padre, el mundo se queda sin armas contra él. Le insisten por última vez, le muestran las herramientas de tortura, le hablan de su familia, y Rodrigo, junto a Salomón, responde con el silencio de los corderos. Un silencio que no es debilidad, sino una fortaleza sobrenatural. Aquí es donde nuestro propio corazón queda confrontado. ¿Nosotros somos de los cristianos que critican a los mártires? ¿Somos de los que buscan rebajar las exigencias del Evangelio para caerle bien al mundo secular? Cuando el mundo ataca a la Iglesia, a la Eucaristía, al matrimonio cristiano, a la vida desde la concepción, ¿tú qué haces? ¿Te unes a las críticas para parecer un cristiano moderno y tolerante? ¿O te mantienes firme junto a la cruz, sabiendo que te van a llamar extremista? Esa es la pregunta que Rodrigo te hace desde su calabozo. Si le quitamos al cristianismo la capacidad de ser signo de contradicción, lo convertimos en una simple ONG, en un club social sin poder para salvar a nadie. Y tú y yo no fuimos bautizados para pertenecer a un club. Fuimos bautizados para ser sal de la tierra y luz del mundo. Y a veces, la luz, para iluminar, tiene que arder.
Llegó el día, 13 de marzo del año 857. Rodrigo y Salomón son sacados de sus celdas. La sentencia está dictada: muerte por decapitación. Caminan por las calles de Córdoba. Esas mismas calles donde tiempo atrás su hermano lo había humillado, paseándolo inconsciente. Pero ahora Rodrigo camina por su propio pie. La tradición cuenta que su rostro reflejaba una paz incomprensible. No había odio hacia sus verdugos. No había resentimiento contra su hermano de sangre. Solo había una mirada fija en el cielo. Al llegar al lugar de la ejecución, a orillas del río Guadalquivir, se despiden. Se dan el beso de la paz. Salomón y Rodrigo, unidos en el sacrificio. Cuentan las crónicas que Rodrigo inclinó la cabeza y con un solo golpe de espada, su alma fue arrancada de este mundo temporal para nacer a la eternidad. El odio de los ejecutores no terminó ahí. Tenían tanto miedo del testimonio de estos hombres que ataron sus cuerpos a pesadas piedras y los arrojaron al fondo del río Guadalquivir para que los cristianos no pudieran recuperar sus reliquias, para que no quedara ni memoria de ellos. Pero el mundo no entiende cómo funciona la gracia de Dios. Los cuerpos fueron arrastrados por la corriente, sí, pero las piedras donde su sangre cayó, las piedras a la orilla del río, quedaron manchadas. Dicen que los fieles cristianos iban a escondidas a recoger esas piedras ensangrentadas. ¿Por qué? Porque esa sangre clamaba que la fe era real. El intento de borrar a Rodrigo de la historia hizo que su nombre llegara hasta ti. Hoy, más de 1000 años después, a través de esta pantalla. Y ahora, la cámara nos apunta a nosotros, a ti. ¿Qué cambia si aceptas esta realidad? Cambia todo. Dejas de ser esclavo de las opiniones de los demás. Dejas de mendigar aceptación en un mundo que de todos modos pasa rápido. Si abrazas la fe de San Rodrigo, descubres que no hay poder político, ni presión social, ni problema familiar que pueda robarte tu dignidad de hijo de Dios, a menos que tú decidas entregarla. No se te pide hoy que pongas el cuello bajo una espada en el río Guadalquivir. Pero todos los días tienes tu pequeña Córdoba. Todos los días hay un jefe en el trabajo, un profesor en la universidad, o incluso un pariente en la cena de Navidad que te exige, sutilmente, que niegues tu fe, que te rías del chiste que ofende a Dios, que apoyes lo que va contra la ley divina, que calles tu identidad católica por no quedar mal. La decisión está frente a ti. ¿Vas a seguir pidiendo disculpas por ser católico? ¿Vas a seguir intentando agradar a un mundo que está sediento de la verdad, pero no sabe cómo encontrarla porque nosotros se la ocultamos? Cristo es el centro absoluto. Él fue el primero en ser juzgado injustamente. Él es quien sostuvo a Rodrigo y es quien te sostiene a ti ahora mismo. No tengas miedo. El mundo puede quitarte la comodidad, pero nunca podrá quitarte la eternidad. Toma la decisión hoy. Decide que tu vida, tus palabras y tus acciones van a estar ancladas en la verdad inmutable del Evangelio, aunque cueste. Porque al final de tu vida, cuando cierres los ojos en este mundo, no te va a importar cuántos likes tuviste, ni cuánta gente te aprobaba. Solo te importará escuchar esa voz que dice: «Ven, siervo bueno y fiel. Me confesaste ante los hombres, ahora yo te confieso ante los ángeles de mi Padre». Cerremos juntos con esta oración. Señor Jesucristo, que diste a San Rodrigo de Córdoba la fortaleza para confesar tu nombre hasta el derramamiento de su sangre, te pedimos que nos concedas a nosotros el valor para no negarte nunca en nuestra vida diaria. Que el Espíritu Santo queme nuestra cobardía y nos llene del celo apostólico. Que, frente a la presión del mundo, sepamos responder con amor, pero con una firmeza inquebrantable en tu verdad. Amén. San Rodrigo de Córdoba, ruega por nosotros. Si este viaje espiritual ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No estamos aquí para entretener, estamos aquí para armar a la iglesia militante con la verdad del Evangelio. Comparte este video con esa persona que sabes que necesita escuchar esto hoy. Nos vemos en el próximo documental. Que Dios te bendiga y te guarde siempre firme en la fe. Paz y bien.